Oramos, queridos hermanos, para comenzar. Cerramos nuestros ojos, si desean. Padre, gracias porque en medio de todo usted está, Padre. Gracias por su amor, como decía nuestra hermana Britney, y gracias por la lluvia que está en estos momentos cayendo. Sé que a algunos nos molesta, pero queremos agradecerle por eso, porque en medio de todo usted está. Es necesario, Señor bendito, que nosotros estemos aquí para escuchar su palabra. Guíanos, por favor, que podamos animarnos en esta mañana y, Señor, que pueda ser utilizado para su gloria. Gracias porque por medio de estos estudios de cómo amarte más, podemos mirar más en su palabra cómo amarte. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Quisiera más bien recordar algunas cosas que hemos estado hablando acerca de esta serie de estudios de Amando a Dios, ¿no? Y de forma muy pertinente estaremos abordando un capítulo que es bastante extenso. Tiene 67 versículos exactamente. No sé si me escuchan. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí sí está bien? Ok. Y no sé si se acuerdan lo que predicó Blake la semana pasada. ¿Se acuerdan algo de lo que predicó Blake la semana? Fue la misma serie, fue Amando a Dios. ¿Qué era? Protegiéndolos, exactamente. Y es algo importante porque yo puedo destacar algunas cosas en esta historia. Quisiera dar un poquito de contexto sobre la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Y cómo Dios protegió a algunos de la familia de Lot para que no fueran parte de este juicio. Y así nosotros fuimos enseñados cómo el Señor también nos protege. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Ok. Y parte de este juicio obviamente fue por causa del pecado. Porque Dios aborrece el pecado. Y solo una obra misericordiosa de Él puede salvarnos. Y a decir verdad es impactante cómo la provisión del Señor es tal que protegió a su pueblo de esta innegable destrucción hasta estos momentos, ¿no es cierto? Dios a veces nos protege, Dios siempre nos protege. Pero para nuestro sermón del día de hoy es casi parecido, pero desde un punto en donde podemos ver una promesa de providencia. Vemos una historia, si quieren pasarle la diapositiva. Ya. Bueno, creo que hay problemas técnicos. En este caso vemos a una historia que yace en algunas escenas. En esta sección de la Escritura, y aprovechando los recursos que tenemos, que el recurso más preciado que tenemos es nuestra Biblia, si podemos abrir en Génesis 24, Dios aún sigue hablando a su pueblo. Dios sigue cumpliendo sus preciosísimas promesas, pero la promesa que más destaca en toda la Biblia es el darnos del Mesías al Salvador. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que se nos haga un poco más fácil, la siguiente diapositiva está dividido, al Génesis 24 en algunas secciones para que se les haga un poco más fácil recordar cuando estén en su casa y luego lo puedan releer, y más o menos así está dividido el capítulo 24. Entonces, no sé si alguien me ayuda leyendo la mitad voy a leer desde el 1 hasta el 32 más o menos, y si alguna persona me puede seguir desde el versículo 33 en adelante, sería magnífico. ¿Ok? ¿Todos me siguen con su Biblia? Ok. Dice: Abraham estaba ya entrando en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mí, Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia,
y de ahí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor, era en Aram Naharayim. Ahí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua. Y que me conteste, tome usted y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir, cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Ok. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella. A lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras. Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió hasta la casa de su madre, y ahí contó lo que le había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven, bendito del Señor, le dijo, ¿por qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. El criado entró en la casa. Enseguida Labán desparejó los camellos, les dio paja y forraje, y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando les sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. No sé si alguien me está siguiendo y si me puede ayudar desde el versículo 34, sería hermoso. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham.
Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien le ha dado él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, y a mi parentela le tomarás mujer para mí. Y yo dije: quizá la mujer no querrá ser conmigo. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea, pues, con la doncella que saliere por agua, a la cual dije: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondió: bebe, tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a mi hijo. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablar de malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntemos. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron los camellos, y siguieron al hombre y al criado. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del gozo del viviente que bebió, porque él habitaba en el medio. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer,
y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su padre. Gracias. ¿Sí estaban atentos? Es largo ese capítulo, creo que es uno de los más largos, tiene 67 versículos. Y sí se necesita tiempo para estar leyendo y viendo cada una de las partes, pero ahí está la división, más o menos para que ustedes puedan comprender lo mejor. Voy a hacer algunos comentarios acerca de las secciones que dividí y poder centrarnos en lo que dice en la Escritura. Podemos ver primeramente en el versículo 1 hasta el versículo 9 en cómo el autor comienza. Abraham estaba ya entrando en años, dice la Escritura, y el Señor lo había bendecido en todo. Por así decirlo, es el ocaso de un hombre. Ese es el patriarca Abraham, a quien se le había hecho la promesa de que su descendencia iba a ser numerosa, ¿sí o no? Hemos leído en el libro de Génesis, si es que han leído el libro de Génesis, iba a ser numeroso como las estrellas, como la arena del mar. A este Abraham se le prometió un hijo en la vejez, lo cual fue cierto y cumplido a cabalidad por parte del Señor. Pero en este momento el autor dice que Abraham ya ha entrado en años. Esperaba aún otra cosa más. Sara ya no estaba. El capítulo anterior de este capítulo, Sara ya había muerto, ya había sido enterrada, ya habían llorado todos por ella. Y el versículo 2 continúa haciendo alusión a Abraham y a su criado. Era quien administraba todos sus bienes. Al parecer, este criado debió haber estado por un buen tiempo con Abraham para tener tal autoridad sobre los bienes de Abraham. Fíjense. Y el relato continúa y hace hincapié, hace un énfasis a lo que de forma particular, me pareció algo particular esta promesa que le hace Abraham al criado. Dice: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de ahí le escogerás una esposa. ¿Por qué no puedes escoger una esposa para Isaac de esta tierra de Canaán? Porque básicamente era un pueblo que podría apartarlo del Señor. Podría haberse casado con él. Supongamos Isaac se pudo haber casado con una cananea y pudo haber apartado su corazón del Señor. Esa práctica me pareció un poco curiosa, ya que como es de costumbre, a veces una promesa nosotros podemos hacerla en nuestro contexto con algún tipo de papel. Estás firmando los papeles en el matrimonio, dice: aquí ya me casé, prometido, ¿no? O dando nuestras manos en señal de aprobación, o simplemente decirlo con nuestros labios. Pero su mano estaba debajo del muslo de Abraham, y esto como una señal de una promesa entre Abraham y su criado. Esto es considerado, según la cultura de ese tiempo, como una señal de intimidad, queridos hermanos, y entre dos partes que prometen algo para cumplir. Una señal un poco peculiar, pero que obviamente tendría mucho que ver en el abordaje de la narración y cómo se dieron las cosas. Desde el versículo 5 hasta el 9, las preguntas son frecuentes de este criado. Tenía dudas este criado. En primera instancia ya dice: ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Dice la Escritura. La pregunta es muy buena, queridos hermanos, ya que es muy simple. ¿Qué joven desearía dejar a su padre, a su madre, hermanos o amigos y de cierto modo seguir a un extraño a una tierra lejana para casarse y aún más casarse con un desconocido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sin embargo, Abraham propone mucha firmeza en su decisión de que el criado no lleve a Isaac de vuelta, en este caso a Mesopotamia. De ninguna manera, dice la Escritura, debes llevar a mi hijo hasta allá. De cierto modo, en el versículo 6, hace alusión de que si Isaac vuelve a la tierra de donde salió Abraham, sería negar el llamado de Dios y su promesa en la tierra. A decir verdad, Isaac en la tierra de Canaán, donde estaba, era un recordatorio constante de la promesa cumplida a Abraham, promesa que la vivió con Sara por algunos años. En el versículo 7 hay una promesa de que Dios mismo prosperaría el camino de este siervo, y era una tarea difícil para él, para el criado, ¿no?
asegura Abraham al criado, el Dios del cielo, o sea, este Dios que nos conoce a nosotros, el Dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familias, dice en la Escritura, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mí. Vemos relacionado este mismo versículo en algunas partes de la Escritura. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, ¿qué pasó? Y Jehová iba delante de ¿quién? De ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Éxodo 13:21. Y también cuando salieron del Sinaí hacia Canaán, Dios prometió: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodo 13:20. Y en este caso, mis queridos hermanos, hay suficiente confianza para que el criado emprenda el viaje. Un viaje largo, aproximadamente, según lo que estaba consultado, eran 400 millas, pero con una confianza que es inquebrantable. Luego del versículo 10 hasta el versículo 28, vemos el criado emprendiendo este viaje en busca de la esposa para Isaac, con la promesa en la cabeza, que Dios iba a abrir, de cierta manera, iba con esta promesa y hará prosperar su camino. En esta sección, se detiene en el pozo, en las afueras de Nacor. Ya había estado tarde y pronto vendrían las mujeres a sacar agua del pozo. Podría ser que alguna de estas mujeres sea una esposa adecuada para Isaac. Pero ¿cómo saberlo, queridos hermanos? En este caso, el criado es un hombre de oración, el cual pide a Dios diciendo: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Y continúo: aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Una de las preguntas que nos podemos hacer, estudiando este versículo: ¿cómo sabría el criado que es la mujer indicada? ¿Cómo saberlo? Y se le ocurre pedir una señal de cierta orientación. En el versículo 14, por ejemplo, leemos que dice: permite que la joven a quien le diga: por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste: tome usted, y además les daré agua a sus camellos. Sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. El siervo dice que aún no había terminado de orar y se había como que estaba cumpliéndose en ese momento. Viene Rebeca y lo ve y hace todo esto, ¿no? Un comentarista habla de esta sección y me pareció pertinente destacar. Dice que el criado ora por una señal, no tan en general para el fortalecimiento de su fe, sino para el conocimiento de la voluntad de Dios. Él reconocerá a la doncella que Dios ha destinado, según el versículo 14 y el versículo 44, por la prontitud, con la rapidez con la que ella cumpla su petición de agua para los hombres y las bestias. Había mucho que decir sobre esta parte, pero vemos en este apartado como poco a poco el criado ve cómo Dios responde con rapidez y lo va guiando a quien es la indicada para su amo, en este caso Isaac. Algo que comentar es el carácter de Rebeca. Al ser tan espontánea y con la rapidez que acuda a la petición de este criado, hay indicios suficientes para saber que ella es la que Dios dispuso para que fuera con él y regresara. La historia continúa y nos sigue inquietando al ver cómo se va desenlazando todo este relato. Vemos después en la sección del 29 al 61, en su providencia, vemos al criado y Labán en la casa, ya están todos ahí. El Señor ha llevado al siervo a la casa de Rebeca. Recordemos que ella es familiar de Abraham. Es hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. Esta joven, por todo lo que hemos visto en el relato, debe ser la mujer que Dios proveyó.
proveyó, pero al parecer hay algunos obstáculos aparentes. Ya me trabé. De que su familia le permitiría ir con este viajero, porque no solamente era de ir y traer a Rebeca, sino que también había que haber un permiso por parte de la familia. El relato continúa dando detalles de por qué él está ahí y cómo Dios estuvo obrando en todo el camino. Hubo una conversación, como estábamos leyendo hace un momento, y me olvidé destacar lo que el criado hace al encontrar a Rebeca, y ella ofreciendo hospedaje para todos los que iban en la caravana. El versículo 26 dice lo siguiente. ¿Cuál fue la cuestión de cuando encontró a Rebeca? En el versículo 26 dice: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Y en este punto están con todos reunidos, el criado, Rebeca, su familia, y sin embargo, el criado, antes de comer, porque le decían que coma, insiste en contarles a la familia de Rebeca su misión. Él tendrá que convencerlos de que dejen ir a su hija Rebeca a una tierra lejana y extranjera para casarse con un desconocido. Fíjense, ella era virgen y hermosa según el relato bíblico. Él comienza hablando de la riqueza de Abraham, al parecer de forma astuta, y aparentemente para hacerle ver que si Rebeca se casa con Isaac, compartiría las riquezas juntamente con él y su familia, y también la familia recibiría un gran dote. También mencionamos sobre la promesa hecha de que no se tomará una mujer en la tierra en el que habitaba, en la tierra de Canaán, sino que será una mujer de su casa. Abraham le había dicho: irás a la casa de mi padre y a mi parentela. Menciono con un énfasis en la confianza de Abraham y en la suya propia, en la providencia de Dios y en la búsqueda de una esposa para Isaac. Y por último, en detalle relata los acontecimientos que fueron parte del viaje, desde el encuentro del criado en el pozo y Rebeca como pidiendo una señal que lo guíe a la voluntad de Dios. El criado enfatiza mucho una y otra vez la guianza divina del Señor, como dije antes, desde su oración junto al pozo, para que Dios prospere su camino, hasta la prueba que se ideó para descubrir qué mujer había destinado el Señor. Y entre tanto, también el hecho de que Rebeca pasara la prueba con éxito. ¿Están escuchando? Sí. ¿Ya? Y por último, su acción de gracias de cómo el Señor lo había guiado. Versículos posteriores vemos cómo la familia de Rebeca afirmativamente están conscientes y pueden corroborar ustedes mismos en la escritura cómo Dios está en medio de todo. En el versículo 50 dice: sin duda, todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decidir ni que sí ni que no. Versículo 51, aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo. En la historia vemos a Rebeca irse después de esta petición. Por parte de su familia le habían pedido que se quede un poco, pero el criado insiste en irse lo más pronto, pero sin antes consultarlos con Rebeca. Rebeca siente en irse. Así como Abraham respondió al llamado de Dios, ella también decide ir. Rebeca es una esposa adecuada para Isaac. Sus parientes honran la decisión de Rebeca y la despiden diciendo: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de tus enemigos. Así la despiden. Algo muy parecido ocurrió con Abraham después de que voluntariamente ofreció a Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Génesis 22, 17. Isaac y Rebeca ahora podríamos decirlo así, que comparten la misma bendición. Y por último, la sección donde ya está todo prácticamente consumado, Isaac, Rebeca y el criado, desde el versículo 62 hasta el 67. Y para ir finalizando con este pequeño comentario, que no parece tan pequeño, pero vemos al criado llegando con Rebeca. La pregunta es si Isaac aceptaría a Rebeca, pero según el relato, la aceptación de Isaac hacia Rebeca fue de modo contundente, hermanos.
Rebeca se cubre con un velo al saber quién era el hombre que estaba paseando en el campo, porque una de las preguntas es de Rebeca al criado es ¿quién es él? Y según la costumbre dice que las novias se ponían el velo para que después le descubran, ¿no? Luego dice que aconteció que Rebeca se cubre con un velo al saber quién era el hombre que se estaba paseando en el campo. El criado cuenta todo lo que aconteció, que sucedió, que estaba pasando durante todo este viaje, y él reconoce que esto viene del Señor. El versículo 67 culmina diciendo: luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara su madre y la tomó por esposo. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Ahora, a modo de conclusión, queridos hermanos, para que nos centre un poco más en el tema que estamos hablando sobre esta serie de estudios sobre amando a Dios esperándole, la propia existencia de Israel, según lo que estaba en juego. Si Isaac hubiese contraído matrimonio con alguna cananea, como les había dicho al distinto, no habría existido Israel. Si Dios no hubiese guiado al criado hacia Rebeca, y Rebeca no hubiese aceptado, también estaría en peligro la continuidad del linaje y en ese caso de la simiente. Dios trabajó en todo tiempo, desde lo más mínimo hasta el punto del clímax en donde todo se desencadena, de historia que tuvo un fin favorable. Vemos un fin favorable. Vemos a un Dios que lo podemos amar esperando en Él. Noté mientras estaba realizando esta prédica que de cierta manera tiene un paralelismo con la vida de María. Por ejemplo, el Señor llama más tarde a María para contribuir con la simiente de la mujer. El ángel Gabriel se le presenta a María. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así como Rebeca dijo: iré, María responde: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. En Jesús, Dios cumpliría la promesa dada a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo que Dios... Exactamente. Ya. Gracias. Ahora, esta historia animó a Israel y también nos debe animar a nosotros como a la iglesia de Cristo. En este estudio pude observar que una de las preocupaciones que la iglesia tiene es cómo estoy esperando al Señor. Hay algunas cuestiones prácticas que podemos ver. Nosotros como creyentes estamos preocupados de cómo será el futuro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. En un sentido, a veces de si nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos seguirán confiando y siendo parte o miembros de la iglesia del Señor. ¿No es así? Hay muchas cosas que cambiar en las congregaciones. Hay muchas cosas. A veces el materialismo desde afuera y desde adentro están queriendo sucumbir los cimientos de nuestras congregaciones. Pero, aquí viene el pero, tenemos una promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así como Dios providencialmente cuidó de la simiente para dar continuidad hasta el cumplimiento de que vendría el Mesías, nos debe animar en esperarlo. Estar atentos en todo tiempo. No sabemos cuándo viene el Señor, ¿sí o no? Pero debemos estar muy atentos sobre esas cuestiones. También miramos cómo Abraham esperó pacientemente hasta el cumplimiento, imagínense, de que tenga un hijo en su vejez y luego encontrar una esposa para Isaac. Y dice que él murió en buena muerte.
El criado fue testigo del poder de Dios en cumplir su promesa, de cuidar y guiar en este relato. Dios lo guió en todo tiempo al criado, ¿sí o no? En todo momento estuvo el Señor. Y así el Señor está en todo momento hacia nosotros. Ahora, como una aplicación práctica, para que no solamente se quede como una información, como seres humanos, como creyentes, se nos es difícil esperar. Las complicaciones pueden ser muchísimas. Pueden traer, a veces por nuestra falta de carácter, ¿sí o no? Son evidentes. Nos quejamos, sucumbimos ante las tentaciones y pecamos a veces de forma muy conscientes, y esto trae consecuencias directas en nuestra fe y en nuestro caminar. Pero hermanos, hay esperanza en volver nuestros ojos a Dios y arrepentirnos, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien nos ha sido propiciación por nuestros pecados. Animémonos, hermanos, con esta historia que fue larga. Este comentario también fue, creo que, un poco largo, para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo, el cual no nos abandona, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén.